Bayano llega hasta sus hogares para ofrecer un enfoque nuevo sobre la realidad social y política en Estados Unidos en el umbral de las elecciones presidenciales número 59 previstas para el 3 de noviembre de 2020. Esos comicios están marcados por expresiones de racismo, el fracaso del modelo neoliberal y contradicciones entre las fuerzas dominantes en ese país. En un intento dirigido a ofrecer a los televidentes una visión amplia y equilibrada sobre el complejo panorama estadounidense y las repercusiones de la política exterior de Washington en el ámbito latinoamericano, este programa invitó al debate al doctor Humberto Brown, ex embajador alterno de Panamá en Naciones Unidas, y al profesor Héctor Bernardo, periodista, profesor en la Universidad de La Plata, Argentina, y especialista en análisis internacional. Junto a Cecilio Simón, coordinador de Café Bayano, estos distinguidos panelistas abordan los aspectos sobresalientes del proceso electoral estadounidense, en el que sobresalen la pandemia, el surgimiento de milicias armadas, el rechazo a la xenofobia, la construcción de un muro antiinmigrantes en la frontera con México y la pérdida gradual de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Instamos a los televidentes a seguir con interés este conversatorio que busca entregar elementos de reflexión en un momento crucial para América Latina y otras regiones de la Tierra en las que se incrementan los pedidos de sostenibilidad ambiental, paz, desarrollo humano y educación científica. Hola amigos y amigas de Café Bayano. En esta oportunidad entrevistamos a dos distinguidas personalidades del mundo y la política. Son ellos Humberto Brown, ex embajador alterno de Panamá en Naciones Unidas, Héctor Bernardo, periodista argentino especialista en análisis internacional, y en compañía de Cecilio Simón, entramos precisamente a ver el tema de las elecciones en Estados Unidos, los efectos que tiene la política del racismo, la geopolítica mundial y la influencia de Estados Unidos que parece mermar ante el surgimiento de nuevas fuerzas como China y Rusia en el escenario mundial. Para hacer la primera pregunta, dejo entonces al profesor Cecilio Simón la oportunidad de preguntar a estos dos destacadas personalidades sobre su proyección y cómo ven el escenario mundial a partir de los próximos eventos en Estados Unidos. Muchas gracias, David. Quisiéramos contextualizar este Café Bayano con la intervención de Ignacio Ramonet en la inauguración del Congreso de Extensión de la Universidad de Panamá. Él señalaba que la pandemia es un hecho social total. Todo ha sido afectado por la pandemia. Junto a ello, la crisis económica que vive el mundo es una crisis sin precedentes. Agrega Ramonet que previo a la pandemia había una movilización social también sin precedentes en distintas partes del mundo de mujeres y jóvenes que reclamaban distintas reivindicaciones en Hong Kong, Líbano, España, Puerto Rico, Colombia, Chile y otros países, y que la pandemia detuvo de manera abrupta esos movimientos de reivindicativos. Señala también Ramonet en su intervención que con la pandemia no solamente colapsa la salud pública y la economía, sino las instituciones internacionales que dejan de funcionar. Algunas han perdido realmente su funcionalidad y otras han sido saboteadas por el gobierno de Estados Unidos. Él señala también que la crisis de la pandemia está envuelta dentro de un aumento de las desigualdades y en América Latina esa desigualdad se acentúa con la pérdida de posicionamiento de la clase media. Hay dificultad para adaptar a nuestras sociedades a las nuevas tecnologías. Se cree mucho en que las tecnologías son determinantes incluso para reemplazar los estados. Se retoma con fuerza los ejércitos para reprimir a la población en torno a el control de la pandemia. Todo esto se da en medio de una elección presidencial en Estados Unidos marcados por el
pentagonismo, es decir, el reemplazo del imperialismo que significaba la toma de posesiones por el pentagonismo que significa invertir en, en la gran industria armamentista como un mecanismo para reivindicar o superar la crisis económica de Estados Unidos como ocurrió después de la Gran Depresión, y el racismo y el supremacismo representado por el señor Donald Trump. Café Vallano entonces pregunta dentro de este contexto a Humberto Brown y a Héctor Bernardo cuál es la perspectiva que tiene la elección presidencial de Estados Unidos visto desde Estados Unidos. Creo que lo que acabas de mencionar, la dimensión, es un poco la totalidad de la crisis en que estamos, ¿no? Estamos en una crisis, yo diría que estamos en una crisis del modelo neoliberal tradicional y que eso se refleja también en la realidad interna de los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos las elecciones se ha definido inclusive como un concepto para preservar las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Porque muchos de los sectores históricamente de la democracia o del Partido Demócrata y algunos de los sectores liberales consideran al presidente Trump una amenaza a las instituciones democráticas. Más allá de Trump como figura política, lo ven como alguien que es enemigo de la construcción de la propuesta norteamericana dentro de esas instituciones que más de 230 años ha existido, que un poco es el juego político de la democracia norteamericana. Entonces yo creo que es interesante que en todo el debate electoral, hoy se está presentando las elecciones como la defensa de la democracia norteamericana en contra del autoritarismo de Donald Trump y sus formas racistas de hacer política desde el espacio público, o sea, desde la presidencia y del espacio ejecutivo del sistema constitucional norteamericano. Muchas gracias, Humberto. Héctor Bernardo, ¿cuál es tu perspectiva frente al planteamiento que acabo de hacer? Como bien señalaba Humberto, se ponen en disputa y en crisis. Bueno, primero y principal se pone en crisis un modelo que es el modelo neoliberal, que está en crisis en todo el mundo. Está en crisis en América Latina, como usted, Cecilio, señalaba muy bien al principio de esta presentación, el estallido social en Chile, el estallido social en Colombia, el estallido social en Ecuador cuando se anunció el paquetazo de Lenín Moreno, siguiendo la fórmula del FMI, el FMI como gran motor de proa, como gran punta de lanza de las políticas neoliberales en el mundo. Y eso también ha entrado en jaque en Estados Unidos. Hay que ver bien cómo el electorado norteamericano distingue las diferencias entre el proyecto político representado por Donald Trump, este proyecto político antidemocrático, este proyecto político autoritario, y el proyecto político que lleva adelante Biden, que hay que ponerlo también con algunos signos de pregunta, porque Biden también viene a representar la continuidad de un modelo del Partido Demócrata que ha fracasado en muchos aspectos durante sus años de gobierno, entre ellos el aspecto de darle mejor calidad de vida a los trabajadores norteamericanos. Y eso es un punto clave en esta discusión. Me gustaría preguntarle a ambos su visión de lo que puede ser en Estados Unidos el efecto de las organizaciones armadas, que son expresiones del malestar en la sociedad estadounidense. Algunas son de contenido derechista, otras son de posiciones ultraconservadoras, y también hay algunas que tienen el elemento popular y reivindican la causa de los negros
tantas veces expoliados en ese país. ¿Qué efecto puede tener esto, esta radicalización de los movimientos sociales en Estados Unidos en el contexto de una elección que está próxima a realizarse en el mes de noviembre? Nosotros tenemos que reconocer que lo que hay en el presente es una crisis de los partidos políticos tradicionales de los Estados Unidos. Entonces, por un lado, un Trump logra tomarse la hegemonía del Partido Republicano y subordina a muchos de los sectores tradicionales, conservadores, pero un posicionamiento dentro de la realidad norteamericana tradicional. O sea, apoyando a los sectores corporativos, apoyando a las grandes transnacionales norteamericanas en el exterior, y consolidándose eso a través de controlar las instituciones constitucionales, como el Senado o el Congreso, en distintos momentos históricos. El Partido Demócrata también, el triunfo de Trump en contra de Hillary Clinton refleja una crisis dentro del Partido Demócrata, donde los posicionamientos de los Clinton, que fue un posicionamiento de mover al Partido Demócrata hacia la derecha, perdió apoyo, no logró ganarse a los sectores más impactados por la crisis continuada que existe en los Estados Unidos, de marginalización de los trabajadores, de querer reformar todos los triunfos que existen de la política de los años 60 hasta el 65, de la reforma de acción afirmativa, de ejercer el derecho de voto de las minorías, de darles derecho a los inmigrantes. Esas políticas que Clinton sacrificó durante sus 2 años, sus 2 periodos, entró en crisis y perdió parte de su base social. Entonces estamos en un momento donde hay una crisis en ambos partidos, pero en el Partido Demócrata creo que es muy importante lo que acaban de mencionar de Biden, porque Biden representa una continuidad de la política de Clinton, pero ha sido forzado por la realidad de la base del partido, que son los jóvenes que apoyan a Bernie, la gente que apoya a Warren con el asunto climático, con el tema de los derechos de los inmigrantes, con el tema de un salario de vida para todos y la protección, por ejemplo, de los derechos de los inmigrantes como derechos de seres humanos y no solamente negarlos porque no son ciudadanos norteamericanos. Entonces me parece que esa propuesta de forzar al Partido Demócrata a una plataforma mucho más progresista, respondiendo a la crisis de lo que hace el modelo económico neoliberal, que es marginar, que es estancar la posibilidad de un movimiento social de clase media que obliga a una radicalización de la base. Entonces me parece que el surgimiento de esas fuerzas militares, que son fuerzas militares promovidos por la derecha, y eso es un tema bien profundo en este país, que está vinculado también a la presencia policíaca, porque ahí donde uno encuentra entender de que la experiencia de reformas de derechos humanos en los Estados Unidos desde el inicio de este proceso del 1776 hasta la abolición de la esclavización, siempre las respuestas en momentos de crisis es reactivar una base terrorista civil. Si es en contra de lo que pasó después de la guerra civil, de lo que pasa durante toda la lucha del movimiento de acción de derechos civiles, se usó la fuerza civil militarizada, el Ku Klux Klan, como se usaron fuerzas organizadas dentro de la policía y el sistema justiciario de este país. Entonces nosotros estamos claros que una reaparición de los mismos mecanismos que usa el aparato de poder en este país cuando está amenazado por nuevas propuestas sociales y políticas en el país. Quiero aclarar una sola cosa para terminar, de que no es cierto que existe amenaza armada desde la izquierda o sectores progresistas. Es al contrario. Lo que tú tienes
es la legitimización de parte del presidente a una fuerza con una ideología de supremacía racial blanca, que ellos tienen el derecho a defender su democracia, inclusive con el derecho de armarse y cuidar del país para esa minoría que se considera los únicos con el derecho de ser ciudadanos norteamericanos. Entonces estamos en un momento de una crisis nuevamente de quiénes son ciudadanos norteamericanos, quienes tienen derecho de ejercer y practicar como ciudadanos sin ser amenazados por fuerzas casi fascistas que se declaran con el derecho de limitar la expresión pública de protesta que tienen todos los ciudadanos norteamericanos en este país. No tengo más que coincidir con lo que dice Humberto y remarcar algunas cuestiones que se reflejan más desde mi formación, que soy profesor de comunicación, profesor en la Facultad de Comunicación de aquí de la Ciudad de La Plata, en Argentina, que tiene que ver con la construcción discursiva que se hace de cada uno de estos hechos, ¿no es cierto? Trump trata de resignificar lo que pasó con los hechos de discriminación, con los hechos de represión policial, y construir la necesidad de una mano fuerte, ¿no? Una mano fuerte que venga a controlar la anarquía, que venga a controlar el caos. Por eso, y él se presenta como esa mano fuerte. Yo soy quien puede controlar. Los demócratas no van a poder controlar este caos, que incluso, dice Trump, está generado por ellos mismos, digamos, para desestabilizarme a mí, que trato de defender al norteamericano bueno, que sale a trabajar, que no quiere protestar. Los que protestan son vándalos, son delincuentes, según el discurso de Trump, y desde ahí va tratando de transformar una realidad para salir favorecido en esas elecciones. Muchas veces pasa eso con los gobiernos de derecha. Cuando un gobierno de derecha ve que surge protestas, y más aún si en alguna de esas protestas hay algún gesto armado, que en este caso en realidad los movimientos armados son los blancos supremacistas que salen a reprimir las protestas, pero él se presenta como, bueno, aquí hay un caos, hay un desorden, necesitamos volver a dar el orden, y un presidente conservador, reaccionario, se presenta como el fiel reflejo de quien puede controlar ese orden, y creo que va a hacer mucho hincapié en sus discursos de campaña en eso, en que él es el orden frente a los demócratas que desde su discurso son el caos. En otras palabras, me gustaría preguntar a Héctor Bernardo si esta confrontación probable que pueda dar entre distintas milicias con concepciones diferentes serviría más a los sectores en el poder, que justificaría una represión y afianzarían su política contra las posibles subversiones en el futuro, tratando de convencer al electorado de que ellos son la garantía de la estabilidad. Suele ser así. Tenemos el ejemplo de Colombia con el uribismo, ¿no es cierto?, también saliendo a decir, bueno, ante el caos, ante la guerrilla, el pueblo debe votar al conservador, al reaccionario que le va a dar seguridad. Ahora está sucediendo también en Paraguay, cuando el presidente, un neoliberal, conservador, que también viene de historia vinculada a la dictadura de Stroessner, ha encontrado en esa pequeña guerrilla que se ha alzado también una excusa para decir, bueno, acá se necesita más gobierno, más mano dura, más control. Un enfrentamiento, y aunque no haya un enfrentamiento, ya el hecho de construir discursivamente que esas protestas son violentas y que son tendientes a la anarquía, le permite a quien es el referente del conservadurismo consolidar su imagen. Yo creo que es importante distinguir la experiencia latinoamericana y la experiencia norteamericana. Por ahí yo difiero. Yo creo que mientras en este país ha habido violencia sistémica para reprimir a los movimientos sociales que atentan contra el poder formado de clase en este país, creo que aquí en este país hay la élite norteamericana, la clase dominante de Estados Unidos,
no le interesa una imagen de un país gobernado a través de la fuerza militar. Es ahí donde uno ve la diferencia y donde, aunque Trump está con un discurso de que hay una crisis en el país por la rebelión y la protesta, el consenso en el país hasta ahora, la encuesta que se hacen hasta hoy, demuestran que la gente sigue culpando a Trump de ser provocador de esa situación y la falta de respuesta que su gobierno ha tenido ante el asesinato de muchos negros por la policía, por el consenso. Por primera vez en mi vida, después de vivir en este país por tantos años, hay un entendimiento que la estructura policíaca es una estructura que es antidemocrática, es racista y necesita ser reformada. Y eso es significativo. Y entonces tú tienes, a diferencia, yo en Latinoamérica, mucha la élite norteamericana, el sector de la inteligencia y del capital dominante aquí en este país, cree que ellos tienen que preservar las instituciones con que ellos gobiernan, que aunque es una dictadura en cuanto al poder, porque todos estos senadores responden al dinero, el gran capital que los controla a ellos, todavía se vende la imagen de instituciones que pueden dirimir las necesidades de los ciudadanos norteamericanos. Así que yo creo que eso refleja uno, que Trump no es parte de ese sistema, y dos, una desesperación de Trump de crear una crisis porque él ha fallado en las cosas esenciales. La tonta de la pandemia pone a Trump en uno de los presidentes más desfavorables en el voto popular de este país. Y él sabe eso. De que en este país se dio, después de los años 60, no ha habido un movimiento social de esta magnitud, tan consistente, que incluye a jóvenes blancos en poblaciones muy significativas, que hoy argumentan que no quieren ser herederos de una sociedad que está dominada por la supremacía racial blanca como ideología, y están posicionados en una posición mucho más progresista, más consistente con el momento actual que vive el país. Así que yo creo que sí hay una crisis, pero no estoy seguro de que la crisis se va a resolver con una propuesta militar, porque yo creo que el sistema norteamericano todavía tiene mucha fuerza para controlar desde las instituciones creadas, tanto el legislativo como el judicial y el ejecutivo. Hablando del tema militar, hace algunas semanas cuando entrevistábamos a Héctor Bernardo, él señalaba de que Estados Unidos resolvía sus crisis a través de acciones militares en el exterior, sí, para producir un sentido de unidad nacional. Sí. Leyendo o releyendo a Juan Bosch en el trabajo que hizo sobre pentagonismo, Juan Bosch señala cómo la industria militar fue la que realmente rescató a Estados Unidos de la Gran Depresión, que no fue el New Deal, sino su participación en la Primera Guerra Mundial y haber volcado toda la actividad industrial hacia lo que después Eisenhower denominó complejo industrial militar. Sí. El complejo industrial militar se estará moviendo en este momento al lado de Donald Trump para provocar una guerra que permita recuperar la economía de Estados Unidos. Hemos visto cómo se está moviendo el ejército de Estados Unidos, la Fuerza Armada de Estados Unidos, en las fronteras de Rusia y en el mar meridional de China. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Como dije la otra vez, muchas veces Estados Unidos resuelve sus crisis internas con su política exterior, que suele ser belicista en esos casos. Habría que ver, en este caso particular, también hay que señalar que
Donald Trump es uno de los últimos presidentes que hasta ahora no ha iniciado una guerra, ¿no es cierto? Porque tanto demócratas como republicanos venían sucesivamente iniciando distintas guerras. Trump ha mantenido una política internacional muy agresiva desde lo discursiva, ha sostenido las guerras que heredó, pero no ha iniciado su propia guerra. Ojalá que no la inicie nunca, digamos, pero digamos, ese es el deseo que uno tiene, pero la realidad es que siempre han tendido a dar ese manotazo para distraer a la opinión pública y llevar la mirada de la política interna hacia lo exterior. Habría que ver también el caso Venezuela como una posible alternativa. No veo en este momento una acción concreta que por lo menos en el corto plazo pueda derivar en una guerra, pero nunca se puede descartar eso con la política norteamericana. Sí, yo creo que es cierto, ¿no? Que los Estados Unidos como un imperio, ¿no? Y toda su política ha sido imperial, de dominio. Inclusive nosotros latinoamericanos sabemos eso bien porque fueron ellos la construcción después de la Segunda Guerra Mundial de los aparatos militares que a nosotros nos ha reprimido por muchísimos años. En este caso yo creo que el aparato del Pentágono está como Trump. Ha irrespetado ese aparato, como él no tiene vigencia. O sea, aquí hay una crisis muy especial, una crisis que no es común en los Estados Unidos, de que el presidente, que es el ejecutivo, que es el comandante en jefe, está en conflicto por razones de su propia existencia electoral con los sectores del Pentágono y ves que todos los generales que participaron en el gobierno de Trump y algunos que hoy en día se han declarado en contra de Trump. Eso es significativo. Entonces, están señalando de que ellos, por lo menos en la política interna del país, no ven a Trump como un tipo con la capacidad de gobernar otro turno, pero tampoco no lo ven como un aliado. Aunque él da el discurso, que él da mucho dinero, que él ha apoyado, él no ha logrado convencer a los restantes del aparato del Pentágono que él es un presidente que lo representa a ellos. Entonces yo creo que es cierto, los Estados Unidos en lo exterior, como país imperialista, dominan nuestros países dentro de su lógica del aparato militar que ellos tienen. Es un excepcionalismo norteamericano cuando tú ves que las partes que normalmente tienen unidad están divididos, de cuál es la estrategia para mantener la hegemonía de los Estados Unidos como el país dominante en el mundo occidental. Entonces yo creo que no veo, por lo menos en mi lectura desde adentro, ¿no? Que él tenga el consenso para usar la fuerza militar en ese sentido. O sea, tú ves todas las declaraciones, un Colin Powell, o sea, una serie de gente que son arquitectos de las políticas de guerra internacional hoy no están apoyando a Trump, porque ellos lo ven como un peligro dentro de la misma hegemonía de los Estados Unidos y ellos han perdido reconocimiento por parte de los otros países occidentales, por ejemplo de la OTAN y una serie de instituciones que originalmente ellos dominan. El asesor militar que trató todo el tema que ellos expulsaron producto del el impeachment de él, hoy está haciendo declaraciones, ayer y hoy, de que Trump es un peligro para la estabilidad militar de los Estados Unidos. Entonces, yo diría que estamos en una crisis profunda porque las instituciones normales de los Estados Unidos, que normalmente están unidos con su imagen de una fuerza, están divididos y están reflejando sus diferencias ideológicas públicamente. Yo creo que es un factor muy importante en la crisis de este momento. Yo creo también señalar de que una de las limitaciones de los movimientos sociales que surgen ahora son movimientos sociales más dirigidos a luchar por el espacio democrático dentro de los Estados Unidos. No tienen el mismo carácter como los movimientos de los años 60, que eran antiimperialistas, criticaban la política norteamericana en África, en el Caribe, sus ocupaciones en Latinoamérica. Es un movimiento que es antiguerra en principio, pero está mucho más enfocado
en proteger la democracia norteamericana desde su perspectiva en lo interno. Y ahí sí me preocupa de que del mismo Partido Demócrata, que yo sí creo que se va a ganar las elecciones, va a retomar una política en cuanto a lo internacional del hegemonismo norteamericano, y no se ve una propuesta de un cambio de las relaciones internacionales y no usar la fuerza militar, la hegemonía de la fuerza militar norteamericana como la determinante de las relaciones internacionales. Yo creo que es uno de los conflictos que se ve claramente en este momento. Sí, para poder entender mejor el escenario, es bueno que conversemos más sobre las interioridades que ocurren en Estados Unidos. Yo quisiera saber, por ejemplo, qué tanto pesa en la conciencia del estadounidense que vota el efecto de la muerte atroz cometida contra George Floyd, y cuánto significa para ese individuo que el sistema en el que él creía y depositaba toda su confianza para él y para su generación futura esté desmoronándose en medio no solamente de una pandemia, sino una crisis del modelo económico neoliberal. ¿Cómo se percibirán estas cosas en el voto de los estadounidenses cuando se realicen las elecciones presidenciales en el mes de noviembre en Estados Unidos? Yo creo que una de las deficiencias, a veces cuando se hace análisis de la realidad norteamericana, es que la realidad norteamericana uno tiene que entender los distintos pueblos y sectores de este país. El sector que está impactado por el asesinato de George Floyd es el sector que ha sido aterrorizado toda la historia norteamericana. Entonces la muerte de George Floyd solamente reflejó lo que vive el afrodescendiente, el afroamericano, la gente de color todos los días en un sistema judicial que es racista, es un sistema anti-inmigrantes y que todo día atenta contra la vida de estos ciudadanos. Entonces yo no creo que el ciudadano norteamericano, afroamericano y todos los otros sectores que ahora son parte de ese sector, los inmigrantes caribeños de ciertos lugares de África, hoy creen que el sistema norteamericano es justo y todo el mundo recibe el mismo trato. Nosotros siempre, la gente que vive acá, siempre conocen, siempre viven la realidad de un sistema que es racista, discrimina a ciertos sectores y que la supremacía racial blanca siempre se reproduce en las políticas públicas, tanto en el sistema de justicia criminal como en todos los otros actores, como es en salud, que la pandemia da a ver claramente en esta crisis. Entonces yo creo que hay que analizar, cuando analizamos este país, hay que ver que la gente que han construido, si existe una democracia, si existe espacio de libertad, ha sido esas poblaciones que han insistido en transformar esta sociedad y que han pagado precios muy altos con sus vidas, de los años de la abolición de la esclavitud hacia la guerra civil y en todos los momentos históricos hasta para acabar con el apartheid norteamericano. Entonces, es el mismo sector que continúa cuestionando que si esto es una democracia y exigiendo que es el desafío de los próximos 20, 30 años, que por primera vez Estados Unidos tiene que transformarse a una democracia multietnorracial y que reconoce de que la constitución original y la estructura original legal no reconocía los derechos si tú no fuese parte de esa población blanca originariamente identificada como ciudadano. Ese modelo está en crisis y ahí es donde está la discusión muy importante. Quiero decir, otro factor que me parece importante es la lectura, porque hay una conciencia muy profunda que tiene un sistema democrático que incluye a todo. Es la forma en que Trump ha tratado a los inmigrantes latinoamericanos. Toda la crisis de Centroamérica. Ver abiertamente cómo se secuestra a los niños, cómo se han encerrado y encarcelado a gente que están pidiendo asilo político, ha impactado a la sociedad norteamericana en una forma significativa. Porque esa es la imagen que ellos tienen de otros países. Esa es la imagen que ellos tienen del fascismo. Y que ellos tengan un presidente
que internamente practique eso, aunque lo hicieron con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, hoy eso ha impactado en una forma muy significativa la conciencia del pueblo norteamericano. Y el otro tema para nosotros los latinoamericanos es el tema del voto latinoamericano, porque aquí también se hace un asunto de la homogeneidad de lo que es ser latinoamericano en este país. Y como en nuestro país hay mucha confusión de quiénes somos etnorracialmente, cuando llegamos a este país se da el problema de cómo nos identificamos. Entonces tuve la situación de Florida versus California, Nueva York, donde los latinoamericanos que venimos de ser afrodescendientes latinoamericanos o indígenas latinoamericanos se identifican más con los sectores populares y las posiciones más progresistas del país. Al contrario, en Florida tienes a los inmigrantes cubanos históricamente, ahora los venezolanos, muchos de los colombianos que vienen de la derecha uribista, que emigran a Miami, que se posicionan con el Partido Republicano. Entonces, hay una disputa en este momento de qué representa el voto latinoamericano y por qué van a votar los latinoamericanos. Si seguimos cómo se comportan electoralmente a lo normal, la mayoría que están en California, Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, los lugares donde la mayoría han sido demócratas, votarán por el Partido Demócrata. En Florida, en Arizona, en algunos de los estados fronterizos, todavía se está cuestionado, aunque Trump ha tenido una amenaza, ha sido una amenaza, ha maltratado a los latinoamericanos en formas no visto anteriormente por ninguno de los otros ejecutivos en la presidencia de los Estados Unidos. Me gustaría avanzar en un tema que hace unos días hizo escándalo en Estados Unidos y fue la entrevista del periodista Bob Woodward que le hizo a Donald Trump sobre el tema del COVID y el lanzamiento de su nuevo libro, Rage. Me gustaría que comenzáramos con Héctor Bernardo comentando cómo visualiza estas revelaciones de Woodward en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cómo impactará estas revelaciones? Bueno, es difícil y sería hacer tal vez futurismo, decir cómo impactarán realmente esas revelaciones y algunas otras medidas y acciones y discursos de Trump en las elecciones, digamos. Es muy complejo, ustedes lo saben muy bien, el sistema electoral norteamericano es muy complejo, Sí. El voto popular no siempre está relacionado con quien después es elegido presidente. Habría que ver, sin dudas, cada día queda más expuesto Trump en sus mentiras, cada día queda más expuesto en su mal manejo de la pandemia, cada día queda más expuesto en su discurso falso sobre el cambio climático, desconociéndolo. Creo que está en disputa eso también en las elecciones, como bien señalaba Humberto. Está en disputa aquellos que quieren un país que tenga conciencia sobre el cambio climático, aquellos que quieren un país que tengan conciencia de género también y de los problemas de género, un país donde no haya discriminación racial, y después está el discurso de Trump y todos aquellos que se alinean sobre ese discurso autoritario, sobre ese discurso supremacista, sobre ese discurso que en la Florida, un estado clave para las elecciones, puede pegar muy fuerte con las medidas y las restricciones que se han tomado sobre Cuba, aumentando el bloqueo, las medidas y las restricciones y el discurso siempre agresivo hacia Venezuela. Entonces ahí con todas esas acciones él apunta a un electorado muy puntual en la Florida que de consolidarse le podría permitir ganar ese estado, que es clave, es uno de esos estados
que se consideran péndulos y que pueden determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos en los próximos 4 años. Yo estoy de acuerdo con el compañero, uno no puede predecir, pero a mí me parece que en este momento él está fallando, está fracasando. Ayer hicieron una encuesta de cuánta gente creía lo que él había dicho, de que no, que fue para evitar un pánico, y la mayoría piensa que él lo desmintió, que él ha traicionado al ciudadano que confió en él, y eso yo creo que por eso él está tratando de cambiar la discusión del asunto de la pandemia y casi los 200,000 muertos que ya tenemos al tema de orden y progreso. Por eso está tratando de crear el fantasma del desorden y la violencia, porque cuando se le hace la evaluación a Trump en cuanto a qué papel jugó para detener la crisis de la pandemia, él ha fracasado. Los números son altísimos, la gente que cree que él fracasó. Así que yo creo que el público norteamericano no le cree la mentira en sí. Y dentro de esos medios, muchos de ellos han tenido que permitir análisis mucho más progresista, mucho más a la izquierda que ellos hubiesen tenido hace 4 años. Y por eso creo que es interesante que ustedes noten que Trump está atacando el socialismo y unos discursos de esos, porque los temas sociales, económicos que hoy se discuten en este país, yo nunca pensé que lo voy a escuchar discutir con los conceptos que se están discutiendo. Si hay una contribución del debate electoral de los demócratas, es que Bernie y la Susan Warren lograron forzar una discusión mucho más profunda de los problemas de la pobreza, del problema de la crisis del modelo de sistema de salud en los Estados Unidos, la crisis climático. Son temas que están en la discusión política y en eso Trump parece un tipo que está en negación de toda la realidad. Bien, ¿qué pasaría en Estados Unidos si gana el candidato demócrata? ¿Qué cosas pueden cambiar en estas relaciones de poder que han comprometido a la administración Trump y lo tienen atado en cierta forma en sus vínculos con los antiguos aliados de Europa? Sacando un poco la dureza de esas medidas que hoy Trump ha impulsado aún más, ¿no es cierto? Ese bloqueo inhumano que Estados Unidos tiene contra Cuba, ese bloqueo salvaje. Obama había empezado a modificar esa relación, había tratado de tener un acercamiento. No es porque le cayera simpático el sistema político cubano, pero sí con una estrategia totalmente distinta, sabiendo que el bloqueo había fracasado. Las políticas hacia algunos países había cambiado, por lo menos en su política exterior. El sistema de salud norteamericano había tomado otro impulso. Esto Humberto, que es un especialista, seguramente tiene mucho para decir. Pero hay ciertos poderes fácticos que han estado vinculados tanto a demócratas como a republicanos, que uno ve, por lo menos a la distancia, que cuesta mucho que se transformen, ¿no es cierto? Hay ciertos poderes que se mantienen vinculados tanto a unos como a otros, y difícilmente puedan transformarse. Me parece súper interesante lo que dijo Humberto, que esto no se termina con la elección del 3 de noviembre. Hay un proceso, y en esto me vino a la mente el pensamiento de un filósofo argentino que habla de los procesos que primero van hacia la democracia y luego hacia la democratización. Como la democratización como algo mucho más grande que la democracia. Como la profundización de los derechos, la profundización del ejercicio de esos derechos y la ampliación de ellos a sectores que han sido históricamente vulnerados. Creo que si estos movimientos siguen, van en ese camino, de no solamente sostener la democracia y las instituciones democráticas, sino de profundizar la democratización. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero. Yo creo que estamos en un momento de discutir qué significa democratización, qué es democracia en realidad. Porque creo que hablamos de democracia y democratización como si fuese algo
universal, entendible por todos o practicado por todos. Y yo creo que hoy en día tenemos una crisis del modelo neoliberal que se ve en toda parte en la forma global, y que la democracia constituida, donde son los ciudadanos existentes, con todo el desplazamiento de millones de gente de muchas otras partes del mundo producto de las crisis en sus países, si es Siria, si es África, lo que está pasando en Europa y lo que pasa en los Estados Unidos con la realidad latinoamericana, producto de la política exterior norteamericana y sus pactos con algunas de las élites corruptas de nuestros países, es una discusión de una crisis del modelo que ya no se puede sostener como democrática, porque necesitan de instrumentos represivos, porque no tienen respuesta a las necesidades básicas de los ciudadanos y los seres humanos que están en su territorio geográfico y que luchan para ser tratados como ciudadanos con derecho a acceso a las cosas básicas de su existencia como ser humano. Y creo que el otro elemento que me pareció muy interesante es que hay una crisis también de quién va a ser el sector hegemónico en la próxima etapa de desarrollo en el siglo XXI, y ahí donde la élite norteamericana está muy preocupada porque cree que Trump ha sido un factor que ellos han perdido territorio, han perdido respeto, y que por lo menos Obama había logrado ampliar el respeto a los Estados Unidos como una fuerza que tenía la capacidad de dirigir el desarrollo occidental, y hoy Trump perdió ese espacio que ellos siempre quieren que debe ser de ellos, porque es el país más grande, más poderoso, y todo el discurso que dan todos los días con el país más importante del mundo. Bueno, las elecciones en Estados Unidos sin duda van a ser determinantes no solo para los norteamericanos, sino para todo el mundo, y en especial para los latinoamericanos. Siempre estamos pendientes del resultado allí, de cuáles van a ser de ahí en adelante la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Uno siempre esperando que esa política cambie profundamente y empiece a ser una política de mutuo respeto. Sí. Realmente la mayoría de los países latinoamericanos no lo ven como un enemigo a Estados Unidos, sino que muchas veces se paran frente a alguien que quiere imponerle, ya sea por el garrote o por otro mecanismo, sus políticas. Ojalá que las elecciones en Estados Unidos sean el primer paso para un giro en su política exterior, y que empiece a haber, como debería ser entre los países de América Latina especialmente, pero de todo el mundo con Estados Unidos, una política de mutuo respeto. Me parece que ha sido extraordinaria esta conversación con Héctor Bernardo, docente de la Universidad de La Plata de Argentina, y con Humberto Brown, quienes han desarrollado desde sus distintas perspectivas un enfoque válido sobre el futuro electoral estadounidense y sobre las relaciones que han establecido las fuerzas políticas en ese país. Queda claro que Estados Unidos es un país con grandes contradicciones, no solo desde el punto de vista social y económico, sino también de una lucha de concepciones entre lo que se quiere crear, que es algo nuevo a favor de un mundo más proactivo en defensa de los derechos humanos, del ambiente menoscabado, de la cultura, y otra posición que va en contra de esos lineamientos, apegándose más a las actitudes racistas, de exclusión y también de rechazo a una amplitud en el movimiento de inmigrantes. Me llama la atención que ambos son coincidentes en el punto de vista de que Estados Unidos empieza a cambiar. Las confrontaciones que se han producido en ese país son el resultado de la acentuación de las contradicciones históricas que han producido un movimiento de rechazo a ese autoritarismo y también a la política de represión que se reflejó en las calles en los últimos meses en Estados Unidos, pese al desarrollo de la pandemia. También se ha demostrado que ese país ha declinado en su poder de influencia hacia el resto del mundo, y que ha tenido también una actitud muy de bajo perfil
en la ayuda internacional frente al desarrollo de la pandemia de COVID-19, mientras que Cuba, un país aislado precisamente por Estados Unidos, ha enviado a más de 50 países el apoyo solidario con médicos, medicamentos y también con el asesoramiento técnico en materia hospitalaria. Las elecciones en Estados Unidos serán el colofón de lo que hablamos en estos momentos y pondrán a prueba las capacidades de las fuerzas progresistas de conmover a las masas y demostrar cuál sería el candidato tal vez menos malo para que asuma la presidencia de Estados Unidos. Han advertido nuestros panelistas que hay una duda de parte del gran poder estadounidense de que Trump pueda garantizar los intereses de Estados Unidos hacia el futuro. Y tal vez por eso esa fuerza política dominante se incline a favor de los demócratas en los comicios de noviembre. Está por verse, pero definitivamente es un país de contradicciones y en movimiento donde las fuerzas sociales empiezan a ganar terreno y tal vez en un futuro inmediato logren nuevos avances como una vez lo consiguió Martin Luther King en las calles de Estados Unidos. Muchas gracias, David. Muchas gracias a nuestros invitados, Héctor Bernardo y Humberto Bron, a este Café Bayano.